Hola, buenas noches, jóvenes. Vamos a ver en este video lo que son los seeders o las semillas, generadores de semillas. Primero que todo, ¿cuál es la función de los seeders o headers, como sea que lo quieran pronunciar? Es crear registros para tablas maestras. Recuerden que hemos conversado o les he comentado de que hay dos tipos de tablas. De forma muy general, hay dos tipos de tablas, las tablas transaccionales y las tablas maestras. Las tablas transaccionales son esas tablas que se van a llenar, digamos, cuando se realiza algún tipo de transacción, se genera alguna información y estas tablas se generan básicamente todos los días, se está corriendo, se está llenando con datos, ¿no? En cambio que las tablas maestras son aquellas tablas que nos ayudan a cargar ciertos datos que cambian muy raramente o no tan frecuentemente, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener una tabla para lo que es el sexo de las personas, podría tener una tabla para lo que son tipos de alguna variable, por ejemplo, tipo de película, podría tener una tabla de maestros, digamos, de tipo de productos, si estoy vendiendo productos y así, ¿no? O sea, son tablas que tienen registros que identifican algún tipo de maestro. Maestro es esa información que no varía tan frecuentemente y que necesitamos entonces por lo menos al inicio, cuando la aplicación va a correr, que esa data ya esté cargada, ¿no? Entonces, las semillas nos ayudan a realizar esto, los generadores de semillas. Nos ayudan a crear registros predeterminadamente para que cuando yo creo mi migración o cuando yo refresco la migración, esos registros no se pierdan, ¿no? Porque si suponiendo yo tengo datos cargados en algunas tablas maestras, como por ejemplo el que vamos a ver ahora, que son los tipos de los géneros de las películas, si yo hago un refresh de la que es la migración, automáticamente me borra todos los datos, tanto los datos de las tablas que son las películas, como los datos de los tipos o los géneros de las películas. Entonces, con esto que vamos a ver ahorita, vamos a poder entonces crear las semillas, como su nombre lo dice, y vamos a ver cómo las vamos a ejecutar, ¿no? Entonces, cuando ejecutamos un PHP Artisan Migrate Refresh, que sabemos que eso limpia o hace un truncate de todos los datos que tenga la tabla, le vamos a poder adicionar un modificador a ese comando que nos va a permitir entonces crear o que se carguen ciertos datos, ciertos registros de forma predeterminada, ¿sí? Entonces lo primero es el comando, ¿no? Para crearlo, lo que es el archivo, ejecutamos php artisan make seeder, le damos un nombre, yo le pongo seeder al final también, y él me lo va a crear dentro de la carpeta database y la carpeta de seeders, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejemplo, vamos a ir viendo la diapositiva y vamos a ir haciendo el ejemplo a la par. Entonces aquí coloco el php artisan make seeders y le damos el nombre a esa semilla. Le colocamos entonces género seeders, ¿no? Entonces aquí, perdón, algo debo haber colocado mal. PHP artisan make seeder sin la S. Ahí está, ¿no? Seeder sin la S. Entonces ahí nos crea lo que es la semilla. Si vamos acá a la carpeta de database, buscamos la carpeta database. Aquí está migration seeders. Y aquí vamos a ver este archivo que digamos, es como una clase. Todos, como sabemos, se manejan a través de clases, que hereda de una clase o hereda de una clase que se llama seeders y tiene una inclusión de una librería que vamos a ver algunas cositas ahí con esa librería, ¿sí? Entonces, este es el primer paso, creamos la semilla. Esto lo podemos hacer para cada una de las tablas que vamos a estar entonces creando de este tipo, ¿no? Si yo tuviese otra tabla que me mencione, por ejemplo, el tipo de usuario, yo podría crearme una tabla que se llame tipo usuario. Entonces me creo un seeders con tipo de usuario y cuando la aplicación o cuando se refresca lo que es la migración, que se inserte automáticamente esos tipos, ¿no? Para que ya tenga una data predeterminada, por decirlo así, y se puede utilizar para lo que es el uso dentro de la aplicación. Entonces, volviendo a la diapositiva, a ver, ya tenemos el seeder y vemos que se crea la clase. Luego tenemos que hacer lo que es el insert de los datos, ¿no? Hay distintas formas que lo podemos hacer. Digamos, la forma más elegante de hacerlo es utilizando una clase que se llama Illuminate Support Facade DB, ¿sí? Esta clase tenemos que incluirla dentro del archivo de seeders que acabamos de crear
Y luego en el método que nos da, en el método run, que nos da la clase, el archivito que acabamos de crear, entonces ahí vamos a colocar lo que es la inserción de cada uno de los registros que tenemos, ¿no? Y la forma de insertarlo es utilizando db2.2.table, le mandamos como parámetro el nombre de la tabla y él tiene un método que se llama insert, ¿no? En ese método que se llama insert le pasamos como parámetro los distintos campos que va a tener ese registro, ¿sí? Así que recordemos que la tabla género tiene, en este caso, estos registros, tiene el ID, bueno, el ID no lo vamos a pasar, tiene la descripción, tiene la fecha de creación y la fecha de actualización. Algo importante con los seeders es que estos campos que definimos, que automáticamente se le agrega la hora y fecha en que fueron modificados, con los seeders no se agregan, así que tenemos que hacerlo manual. Voy a correrme para limpiar esta tabla y veamos entonces cómo funcionan los seeders. Voy a correrme lo que es un PHP Artisan Migrate Refresh para que me limpie todo y luego entonces vamos a con el seeder, podemos ver cómo se van creando los registros, ¿no? Entonces ejecutamos el PHP Artisan Migrate Refresh. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí me mandó un error. Ah, bueno, sí, porque ya existe, ¿no? Así que lo que voy a hacer es, a ver, género migration, tenemos género. Voy a borrarla manualmente. Vamos a borrarla de acá para, digamos, iniciar desde cero. Porque algún objeto debe haber allí erróneo. Vamos a borrar primero película, porque está en una relación. Borramos género y obviamente la tabla migration. ¿Sí? Como si iniciáramos desde cero, ¿no? Entonces, si yo me corro un PHP Artisan Migrate Refresh, entonces él me crea todas las tablas, pero me las crea obviamente vacías, ¿no? Con los seeders lo que vamos a hacer es que estas tablas, ya, por lo menos esta, que es la de género, que es la que vamos a estar trabajando, ya me cree registros de forma predeterminada, ¿no? Entonces, tenemos la función, tenemos este método. Como les comenté, lo primero que hacemos es incluir la función que nos va, o la librería que nos va a permitir hacer el insert. Así que usamos el use illuminate support facades db, ¿sí? Y luego para hacer el insert, el formato, como vimos en el PowerPoint, el formato sería db2.2.table, viene el nombre de la tabla, insert, entre paréntesis le mandamos como si fuesen arreglos los valores que queremos insertar, ¿no? Insertar dentro de la tabla. Todos entre corchetes, ¿no? Y separados por coma. Cada grupo de valores que queremos insertar de forma predeterminada. Entonces vamos a hacerlo acá. Pongamos db2.2.table. En este caso la tabla se llama género, ¿sí? Colocamos el método insert. Le mandamos parámetros como si fuese arreglos internos y del tipo clave valor, ¿no? Le colocamos la clave que sería el nombre del campo, descripción. El ID no lo enviamos porque como el ID es un autoincrementable, no es necesario enviarlo. Lo podemos hacer, pero no tiene sentido porque ese es un ID autoincrementable, así que no tenemos que colocarlo. Aquí le asignamos el valor que queremos. Vamos a asignarle, qué sé yo, algún valor que tengamos. Así que, por ejemplo, acción. Luego, los siguientes campos que tenemos. En este caso, como les comenté, estos campos que son create.at y updated.at, esos no se van a insertar automáticamente, tenemos que hacerlo nosotros. Entonces aquí lo vamos a colocar esos campos también con un valor para que me inserte la hora y fecha de cada uno de esos campos. Entonces create.at sería el siguiente campo, at, y le vamos a asignar la función no en PHP. Esto es de PHP. En PHP la función no me trae la hora fecha, así que ya automáticamente ahí le asignamos el valor. Y luego el otro campo que es update.at, le vamos a asignar también el valor de now, ¿no? Si tuviésemos más campos, colocamos coma y así vamos con cada uno de los valores, ¿sí?
Entonces con esto ya insertamos uno, así que vamos a copiar esto varias veces para insertar eh, algunos, varios géneros, ¿no? Vamos a insertar varios tipos de películas. Entonces aquí en acción colocamos aventuras, por ejemplo, también ciencia ficción, esto, a ver, podemos colocar comedia, drama, a ver, fantasía, música, suspenso, terror, terror, a ver, películas en, por ejemplo, 3D, religiosas, por ejemplo, ¿cuál otra puede haber? Eh, Policíacas y deportivas. Policíacas y deportivas. ¿Sí? Tenemos varias ahí como para ver un listado un poco más amplio. Y luego esto, ya, con esto ya tenemos el insert cuando, obviamente cuando lo corremos, ¿no? Eh, Vamos a ver el PowerPoint para que se guíen también del PowerPoint. Este sería este paso, creamos la inclusión de la librería para hacer la inserción y luego hacemos los insert de cada registro. Es como una forma un poco manual. Y luego es necesario indicarle al generador de semilla que creamos esta nueva clase, ¿no? Entonces, esta línea, tal cual la tenemos aquí, debemos colocarla en el archivo que se llama databaseseeder.php, ¿sí? Entonces vamos a buscar el archivo databaseseeder.php y vamos aquí a incluir a indicar que creamos ese nuevo generador de semillas, ¿no? Y por cada uno de las tablas, o cada uno, mejor dicho, de los generadores de semillas que pongamos, que colocamos dentro del código, tenemos que incluirlo en este archivito que se llama database seeders, ¿sí? Entonces aquí colocamos this, call, y le enviamos el nombre de la clase, que es tal cual se llama el archivo, género seeders, 2.2.class, ¿sí? Si tuviésemos otro, lo vamos colocando aquí abajito y así con cada uno, ¿no? Ya con esto ahora sí, ya el motor del Laravel va a saber que cuando yo ejecute el comando para que me vea las semillas, me genere la semilla, él va a venir aquí y va a ver lo que es la línea, entonces va a venir a la clase y me va a ejecutar el método run con todo esto que tengamos acá, ¿sí? Entonces, siguiendo el PowerPoint, básicamente esta es una forma en que podemos, digamos, ejecutar los seeders, ¿no? Si tenemos muchos seeders y queremos ejecutarlos todos, podemos colocar PHP Artisan DB seed, ¿sí? Y de esta forma se va a ejecutar el seeder. Si queremos hacerlo con una migración, o sea, esta sería con una clase en específico. Si tenemos 5 seeders y quiero ejecutar uno de ellos, podemos hacerlo con guión guión, esto es un guión guión, class igual, el nombre de la clase del seeder y él me va a ejecutar solamente esa clase. O si queremos ejecutarlo con una migración, con un refresh, colocamos, como lo vemos aquí, guión seed, ¿no? Vamos a ejecutar esta primera, PHP Artisan DB seed, para que veamos entonces cómo me va a cargar en esta tabla, me va a cargar los registros que yo necesito, ¿no? Entonces vamos aquí abajo, PHP Artisan DB 2.seed, ¿sí? Entonces aquí me dice que fue satisfactoriamente. Si venimos acá y refrescamos, entonces tenemos todos los registros que ya, que ya tenemos, ¿no? Entonces esta es una forma, como les comenté, de cargar los datos en tablas sin necesidad de estar haciéndolo manualmente de la aplicación, ¿no? Si yo tengo tablas que son maestras y cuya la introducción de esos datos no depende de un usuario final, de un usuario determinado, que no tenga que ver directamente con la aplicación, entonces se pueden crear de esta manera, ¿no? Y vamos a tener entonces esos valores ya cargados, ¿sí? Entonces, si queremos ejecutar a ver, vamos a ver.
Si vamos a la aplicación y la tratamos de ver y refrescamos aquí, bueno, ya aquí vamos a tener entonces todo lo que son los tipos de géneros cargados. ¿Sí? Entonces, a pesar de que no hay películas en el catálogo, ya tenemos el género y ya podríamos crear una película, por ejemplo, y ya vamos a tener todos los géneros aquí cargados. Entonces, eso ayuda a que todas estas tablas que ayudan a cargar información para que otras tablas se puedan generar, se puedan insertar valores. Entonces, no es necesario usar el CRUD para modificar, para insertarlo, sino que lo podemos hacer directamente con Seeder. Pero obviamente, si yo quiero insertar uno nuevo, yo puedo venir a la opción de crear género que ya habíamos creado y lo puedo definir, ¿no? Y también obviamente lo puedo modificar si en tal caso le quiero cambiar algo que me generó un seeders. Entonces yo puedo venir aquí y cambiarlo y es un registro más de la tabla, ¿no? Eso no va a afectar nada. Entonces hasta ahí serían los seeders. Como les comenté, esto se va a utilizar con aquellas tablas que nos van a permitir o que van a tener registros que no varían con el tiempo, no varían tanto con el tiempo como lo pueden ser las tablas transaccionales y al final nos ayudan a que la carga de la información sea mucho más rápida, ¿no? Eso es obviamente sabiendo eh, mucho antes de utilizar la aplicación cuáles son los registros que van a estar cargados en las mismas, ¿sí? Así que cualquier duda que tengan sobre los seeders me pueden escribir al WhatsApp.